Hola, ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Veamos el primero. Observen que siempre voy a tener un conjunto de salida, que es el dominio, y un conjunto de llegada, que es el ámbito. En este caso, el dominio todavía no sabemos quiénes lo conforman, y el ámbito está conformado por el 0. Tenemos por el otro lado el criterio de la función, que es x a la 2 menos 4 sobre x. En este caso, nos están sugiriendo en la primera proposición que el 0 pertenezca al conjunto del dominio. Entonces vamos a comprobarlo. Sustituimos la x del criterio por un 0. Entonces escribimos 0 a la 2 menos 4 sobre 0. Observe que siempre es conveniente hacerlo entre paréntesis. Esto nos da un error. Recordemos que el 0 no debe estar en el denominador y por lo tanto la primera proposición es falsa. Vamos a comprobar la segunda proposición. Nos están sugiriendo que el menos 2 esté incluido en el conjunto del dominio. Eso quiere decir que vamos a comprobar si menos 2 puede estar en D. Sustituimos con menos 2 entre paréntesis y muy importante el negativo de ese 2 dentro del paréntesis. Y esto nos da 0. Quiere decir que con menos 2 sí podría ser parte del dominio. Si vemos la proposición 3, ya probamos con menos 2, todo bien, pero con 0 no funcionó. Por lo tanto, la proposición queda descartada y solamente la número 2 corresponde a una función. Veamos la que sigue. Igual, tenemos un conjunto del dominio, un conjunto del ámbito. El dominio todavía no sabemos por quién está conformado y el ámbito está conformado por el 0. Tenemos una ecuación. Y ahora nos sugieren que menos 1 conforme parte del dominio. Comprobamos la fórmula o el criterio sustituyendo la x por un menos 1 al cuadrado menos 1 sobre menos 1. Y esto nos da 0. Quiere decir que menos 1 sí forma parte del dominio. En la segunda proposición nos indican que si 1 está incluido en el dominio, vamos a comprobarlo con 1. 1 elevado a la 2 menos 1 sobre 1 también nos da 0. Eso quiere decir que también 1 puede estar dentro del dominio. En la tercera proposición nos sugieren que menos 1, 0 y 1 estén en el dominio o conformen el dominio. En este caso ya sabemos que menos 1 y 1 sí lo son, entonces comprobamos únicamente con 0. 0 al cuadrado menos 1 sobre 0 da error, no puede haber 0 en el denominador. Quiere decir que esa última proposición no funciona. Las únicas que son verdaderas son la 1 y la 2. Opción D. Para el tercer ejemplo, vamos a tener de igual manera un conjunto del dominio, un conjunto de ámbito, el ámbito conformado por el elemento 0 y un criterio. Comprobamos si la primera proposición que me sugiere que 0 pertenece a D, entonces comprobaremos si 0 está en el dominio. Al sustituir en el criterio por cada una de las x por un 0, nos da error. Eso quiere decir que el 0 no pertenece al dominio y la primera proposición sería falsa. Comprobamos con menos 1. Si tenemos menos 1 al cuadrado más menos 1 sobre menos 1, vamos a obtener 0. Quiere decir que el menos 1 sí corresponde o forma parte del dominio, o más bien dicho de la mejor forma, está incluido en el dominio. En la tercera proposición, de una vez queda descartada, porque sabemos que el 0 no puede estar en el dominio de D. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 2. En el ejemplo número 4, vamos a tener diferentes proposiciones y tenemos que identificar cuál de ellas corresponde a una función. En la primera nos dan una relación donde dice que va desde A en B. Quiere decir que A es el elemento de salida y podemos ver que el conjunto A está conformado por llaves. Quiere decir que solo el 1 y el 4 lo conforman. Tenemos un conjunto de llegada formado por B donde están entre llaves el 0 y el 3. Quiere decir que solo el 0 y el 3 lo conforman. Y tenemos un criterio. El criterio se encuentra acá. Y es igual a x menos 1. Lo que tenemos que hacer ahora es entonces probar si se cumple para que sea una función.
Para cada uno de los valores del dominio debemos obtener un valor del ámbito. Sustituimos la x por menos 1, tomando como elemento este menos 1 que está en el conjunto de salida, y decimos 1 menos 1 da 0. Quiere decir que vamos bien. Ahora comprobamos con el 4. 4 menos 1 da 3. Quiere decir que sí funciona y sí da el valor del conjunto de llegada. Por lo tanto, sí es una función. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Igual, tenemos un conjunto de salida A conformado por el 0 y el 3 entre llaves. Y tenemos un conjunto de llegada, el B, conformado por menos 2 y 1, que se encuentran también entre llaves. En este caso, el criterio es menos x más 1. Y comprobaremos. Sería menos, en vez de la x, 0 entre paréntesis más 1, y obtenemos que es 1. Quiere decir que con 0 sí funciona. Y ahora con 3, recordemos el menos que se encuentra en el criterio, debemos mantenerlo en cada una de las sustituciones. El 3 entre paréntesis más 1. Esto nos da menos 2. Quiere decir que con 3 sí obtenemos un valor del conjunto de llegada y por lo tanto sí es una función. En el ejemplo C tenemos igual conjunto de salida A formado por el 1 y el 3 entre llaves, un conjunto de llegada B formado por el 2 y el 4 entre llaves y un criterio x más 1. Comprobando los valores, 1 más 1 nos da 2. Quiere decir que con 1 si obtenemos un conjunto de llegada. Y con 3, 3 más 1, 4. También con 3 obtenemos un valor del conjunto de llegada. Quiere decir que sí es una función. En el ejemplo D, tenemos que el conjunto de salida está formado por D, que también podemos observar que tiene intervalos del menos 2 al 2. Recordemos que al ser un intervalo tenemos que agregar un valor intermedio entre ellos. En este caso agregamos el 1. Y el conjunto de llegada formado por E, que solamente contiene el elemento 5 y al estar entre llaves no se agregan más valores. Nuestro criterio es y igual a x a la 2 más 1 y comprobando el primer elemento del conjunto de salida que es menos 2, recordemos que al ser potencia entre paréntesis, la potencia fuera del paréntesis, entonces decimos menos 2, 2 por 2, 4, positivo, más 1 nos da 5. Eso quiere decir que con menos 2 sí obtenemos un elemento del conjunto de llegada. Ahora comprobamos con 1. 1 a la 2 más 1 nos da 2. Quiere decir que con menos 1, con 1 positivo, no da el conjunto de llegada y por lo tanto no es una función. Vamos a ver el D. De igual manera que el ejemplo anterior, tenemos un conjunto con intervalo de menos 2 a 2 y al ser intervalo agregamos el 1. En el caso del conjunto de llegada, tenemos que está conformado únicamente por el 0. Al comprobar en la relación que nos dan, x a la 2 menos 4, decimos 2 a la 2, 4 menos 4, obtenemos 0. Quiere decir que con menos 2 sí tenemos un valor del conjunto de llegada. Cuando comprobamos con 1, 1 a la 2 menos 4 da 3, negativo. Quiere decir que con 1 no obtenemos un número del conjunto de llegada y por lo tanto no es una función. En el ejemplo F tenemos un conjunto de salida formado por menos 1 y 0 entre llaves, quiere decir que no agregamos nada, y un conjunto de llegada B formado por menos 1 y 2 con llaves, quiere decir que tampoco vamos a agregar ningún valor. Nuestro criterio es x más 2. Entonces comprobamos, menos 1 más 2 da 1. Quiere decir que no obtenemos ningún conjunto de llegada y por lo tanto no corresponde a una función. Desde el primero que no nos dé ya podemos descartar la proposición. Veamos el ejemplo G. Tenemos un conjunto de salida
0 y 1 entre llaves, no agregamos valores, y un conjunto de llegada E formado por el 1 y el 3 entre llaves. Quiere decir que tampoco vamos a agregar elementos. Tenemos nuestro criterio, que es x a la 2 más 1, y comprobamos. Primero sustituimos con 0, 0 a la 2 más 1 da 1, quiere decir que vamos bien. Y el segundo sería 1 a la 2 más 1, que eso nos da 2. Quiere decir que con 1 positivo no funciona y por lo tanto, entonces no corresponde a una función. Continúa con el siguiente video. Gracias.